Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal del profesor Eduardo 67. Y bueno, en esta ocasión vamos a ver lo que es una guía básica para implementar una base de datos real en un dominio en la nube, ¿no? Bueno, para empezar vamos a hacer algún repaso rápido de algunas cosas que son necesarias. No voy a profundizar para nada en ello porque, bueno, pues cada tema de esto nos llevaría bastantes videos, prácticamente es un curso. Pero sí son conceptos básicos que necesito que ustedes sepan o que los manejen para poder llegar a hacer la práctica, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues lo primero que debemos saber que es una base de datos, ¿verdad? Y bueno, una base de datos, pues es un conjunto de datos organizado. Esta es una característica importante de una base de datos, que es un conjunto de datos, pero es organizado y que pertenecen a un mismo contexto. Bien, sabemos que existen diferentes tipos de base de datos, como son las jerárquicas, las de red, transaccionales, relacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí puse algunos ejemplos de ello. La que ahorita nos ocupan van a ser las relacionales. Entonces, bueno, vamos a ver qué sería una base de datos relacional. Y bueno, pues es una recopilación de datos que se encuentran relacionadas precisamente por medio de tablas diferentes. Bien, entonces, aquí cabe mencionar lo que es un gestor de base de datos. Una cosa es la base de datos y otra cosa es el gestor de base de datos. Si un sistema gestor de base de datos, pues es un conjunto de programas que no se ven, ¿verdad? Pero que pueden ayudarte a administrar y gestionar la información que contiene la base de datos. Entonces, una cosa es la base de datos y otra cosa es el sistema gestor de base de datos. Y bueno, aquí vemos un ejemplito. Esta sería, digamos, la base de datos, ¿sale? Entonces, esta base de datos está dividida en tablas y las tablas normalmente se definen por contener lo que se llaman campos, que son los datos necesarios que nosotros necesitamos para controlar un ente, y luego necesitamos su valor de cada campo. Ahora, cuando nosotros llenamos estos valores, toda esta fila completa se le va a conocer como tupla o registro. Ya son los campos, la, los datos necesarios que necesitamos para controlar un ente ya tienen un valor, toda esa línea de valor se le conoce como registro. Y bueno, entonces nosotros tenemos esto ya en nuestra base de datos y ahora necesitamos, ¿verdad? El gestor de base de datos. El gestor de base de datos, pues hay muchísimos. Por mencionar dos, pues hay uno que se llama MariaDB y otro que se llama MySQL. Y bueno, el MySQL o MariaDB, que son los gestores, son algo así como si fuera una interfaz. Esto es casi igual, ¿no? Es un casi igual que fuera una interfaz entre nosotros y la base de datos. O sea que estos gestores nos van a permitir manipular todos estos datos que están por acá. Bien. Eh, Para que nosotros podamos hacer una base de datos, pues necesitamos hacer una cosa que se llama el modelado de la base de datos. Para modelar la base de datos, pues tenemos una serie de pasos que hay que hacer, que son, vaya, son muchos. En este caso puse 8, y cada uno de ellos pues tiene su teoría asignada, ¿no? Pero así en general estos 8 pasos tendríamos que cubrirlos para ir modelando lo que es una base de datos. En forma muy rápida, pues nosotros lo que vamos a ver es, pues lo primero, ¿no? Que es identificar las entidades, perdón, identificar atributos. Esto de aplicar convenciones de nomenclatura, bueno, es básicamente cómo vamos a nombrar nuestros campos, etcétera. Identificar relaciones, etcétera. No voy a abordar todo lo que es el modelado de base de datos porque es muy amplio. Pero bueno, una de las formas en las que nosotros podemos modelar una base de datos rápido es con el diagrama de burbujas. Y bueno, entonces nosotros el diagrama de burbujas lo podemos poner así. En una burbuja central vamos a poner el nombre de la base de datos. Y después nosotros vamos a identificar las tablas que contendría esta base de datos. Bien, esa, esa tabla que va a contener esta base de datos va a tener lo que son los campos, lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Es el nombre de la tabla y el campo. Y este campo normalmente le vamos a poner de qué tipo de dato es y qué longitud tiene, ¿vale? Entonces, si esta es nuestra base de datos, nosotros vamos a definir en cuántas tablas se va a dividir esta base de datos.
Y bueno, aquí cuando nosotros definimos los campos, pues también vamos a ver unas cosas que se llaman llaves, que es cómo se relaciona una tabla con la otra. ¿Y esto es por qué? Porque acabamos de decir que este tipo de base de datos que nosotros estamos abarcando se llaman bases de datos relacionales. Y bueno, pues hay que ver de qué forma esta tabla se relaciona con esta tabla. Y para ellos vamos a necesitar unas cosas que se llaman llaves foráneas, llaves primarias, etc. Bien, vamos a ver un ligero ejemplo. Vamos a suponer que nosotros tenemos una escuela y en esa escuela pues tenemos profesores, alumnos y materias. Nosotros podemos hacer que en una sola tabla, por ejemplo, o en una base de datos que no fuera relacional, nosotros podemos utilizar aquí a los profesores y tener todos sus datos. Pero también podríamos poner a los alumnos y tener todos sus datos o las materias. ¿Cómo quedaría? Pues no sé, a la mejor escuela y luego ponemos I de profesor, nombre profesor, edad profesor. Y luego I de alumno, nombre alumno, edad alumno. Y luego I de materia, nombre materia, etc. Eso sí se puede hacer. Lo podemos hacer todo acá. Pero en una base de datos relacional lo que se trata es que estos entes que nosotros vamos a manipular, que son, por ejemplo, profesores, alumnos y materias, los podemos separar en tablas diferentes. Y entonces ahí es donde surgen las relaciones o las bases de datos relacionales. Entonces nosotros podemos crear una tabla que se llame ¿qué? Profesores y que tenga nombre, edad. O sea, todos los campos relacionados acá o las preguntas que nosotros necesitamos hacer, ¿verdad? Para controlar este ente, solo van a ser ¿de quién? De profesores. Ahora, hacemos otra para alumnos y todos los datos que estén acá solo son para los alumnos y en este caso para materias. Ahora, una vez que está esto, si se dan cuenta quedan tablas separadas. Y entonces, ¿cómo podríamos hacer que, por ejemplo, un profesor sepamos a qué alumno le da y ese alumno qué materia lleva? Si son tablas separadas, entonces no se podría. Y bueno, ahí es donde tendríamos que asignarle las relaciones, cómo se relacionan los alumnos con los profesores, cómo se relacionan a lo mejor los alumnos con las materias o cómo se relacionan también las materias con los profesores. Esas ya son las relaciones y bueno, ya sabemos que hay de uno a varios, varios a varios, etcétera. No voy a ahondar en ese tema. Y bueno, entonces, ¿cómo nosotros podríamos representar en el diagrama de burbujas este esquema? Bueno, pues, pondríamos al centro lo que es la escuela, esta sería la base de datos. ¿Cuál sería una de nuestras tablas? Pues sería profesores. Aquí está profesores. ¿Y cuál sería su campo? Nombre. Aquí está nombre. Yo indico de qué tipo de datos necesito, por ejemplo, un varchar y de cuánto. Pues a lo mejor de 30. ¿No? También necesito su edad. Aquí dice que tenía que poner edad. Bueno, pues edad puede ser entera y puede ser de 5. Y bueno, por ejemplo, otra tabla, pues alumnos, ¿verdad? Su nombre, su edad y etcétera. Todo lo demás. Y bueno, ya no hice la tercera tabla. Pero esta sería básicamente cómo se modela con lo que es burbujas. También tenemos otro tipo de modelado que se llama entidad-relación. Ese no lo voy a abordar ahorita. Para nosotros, este es una forma muy sencilla de abordar lo que es, digo, de representar lo que es una base de datos por medio del diagrama de burbujas. Bien, ahora que ya sabemos un poquito el concepto de lo que es una base de datos, de cómo se modela, cómo se representa, pues nosotros ya para crear una base de datos, si nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, el gestor de base de datos que se llama MySQL, pues nosotros lo podemos hacer desde consola, desde la consola de MySQL. Aquí nosotros tendríamos que asignar sentencias y esas sentencias normalmente son del lenguaje SQL, que es un Structured Query Language o lenguaje de consulta estructurado. Eso quiere decir que, bueno, nosotros vamos a dar instrucciones para obtener valores, meter valores, consultar, etc. Este es el lenguaje universal, casi que utiliza las bases de datos con las que podemos consultar. Recuerden, no es lo mismo MySQL que SQL. SQL es el lenguaje, MySQL es el gestor. O puede ser otro como MariaDB o el Oracle o cualquiera de ellos, ¿no? Hasta Access. Bueno, esto sería trabajando en la consola, pero nosotros también tenemos un modo gráfico de trabajar. Hay muchos modos gráficos, pero uno de ellos se llama, por ejemplo, PHP-MyAdmin. El PHP-MyAdmin pues nos da una interfaz gráfica en donde nosotros también podemos crear tablas, podemos manipularlas, podemos meterle datos y etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hacemos para obtener esto? Bueno, si nosotros
necesitáramos, ¿verdad?, probar una base de datos, lo que podemos hacer es instalar un servidor local, así se llama. O sea, en mi propia computadora yo puedo instalar un servidor que me permita alojar mis páginas y con ello puedo crear las bases de datos y todo lo que yo quiera. ¿Qué necesito para hacer eso? Bueno, pues hay determinados paquetes de software que se instalan y preconfigura ya lo que es un servidor web, que es lo que necesitamos para ver el resultado de lo que vayamos haciendo de la página, de las bases de datos, lo que hagamos. Necesitamos el servidor MySQL, que es el que va a gestionar precisamente nuestras bases de datos, y necesitamos, por ejemplo, el PHP, a menos que vayamos a trabajar en algún otro lenguaje. Y bueno, este tipo de paquetes pues ya viene preparado para instalar todo esto. Algunos ejemplos para hacer esto, pues está el MAM, el WAM, el SHAM, el ACPHP. Bueno, pues ya cualquiera de ellos que nosotros instalemos nos va a preparar esto, salvo algunos toques que tenemos que hacer por ahí. Una vez que tengamos instalado todo esto, se dice que se instala en un servidor local. Bueno, cuando nosotros ya tenemos todo esto, cuando querramos acceder por medio de un lenguaje de programación, vamos a requerir ciertos datos, ¿sale? Ciertos datos para conectarnos a la base de datos. Y estos datos van a ser menos o más dependiendo del lenguaje de programación que estemos, ¿verdad? Pero por lo menos vamos a necesitar el nombre del servidor. El nombre del servidor, en este caso, si hacemos una instalación en la computadora, casi siempre se va a llamar localhost, ¿sale? Este es el servidor. El puerto de escucha, normalmente el puerto de escucha va a ser el 80 o depende, bueno, ese es para la web, para la base de datos puede ser la 3600 o algún otro puerto. Necesitamos también el nombre de la base de datos que dimos, necesitamos el nombre de la tabla, ¿sale? También necesitamos tener un usuario asignado, necesitamos el nombre de ese usuario y que ese usuario haya obtenido permisos, ¿sale? Para trabajar sobre esta base de datos y en particular pues, sobre las tablas. Y obviamente también necesitamos una contraseña de este. Todos estos datos van a ser necesarios cuando nosotros creemos las instrucciones de programación para poder acceder a esta base de datos. Al final se supone que lo que nosotros vamos a construir, por ejemplo, es un pequeño sistema, pero nosotros lo vamos a probar en modo local, ¿verdad? Pero eh, a lo que queremos llegar al final de la materia, pues sería tener este sistema, pero ya colgado en la red, ¿no? En modo de producción que se llama. Bien, entonces para ello pues obtener todos estos datos en modo local, pues está sencillo, ¿no? Lo vamos a tener en nuestra computadora, podemos andar acá para allá, vemos los datos, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que cuando ya tenemos un alojamiento, pues ya no es tan fácil como parece. Para ello, entonces, nosotros necesitaríamos entrar a ciertas áreas, conocer esos datos y manipular. ¿Y por qué ya no es tan fácil? Bueno, como les mencionaba aquí en el PHP, por ejemplo, nos da opción de crear una nueva base de datos directamente aquí, en este PHP Miami. Puedo crear una base de datos, puedo asignarle un usuario y le puedo asignar directamente aquí lo que son los permisos. Ya cuando tenemos un alojamiento, ya de repente este PHP Miami no nos da esas opciones y entonces lo tenemos que hacer de alguna otra forma y es de lo que se trata esta pequeña guía que estamos haciendo. Bien, entonces vamos a pasar a eso. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer pues es entrar a nuestros cPanel. Normalmente nos los dieron en un correo con algunos datos de acceso. Ponemos nuestros datos por acá y accedemos. En este caso yo ya accedí y este es mi cPanel. Ok, vamos a suponer entonces que nosotros necesitamos entrar al PHP Miami. Bueno, pues empezamos a buscar aquí hacia abajo y aquí tenemos lo que es el PHP Miami. Doy clic y bueno, me lleva al PHP Miami. Aquí está el PHP Miami, aquí están las tablas que ahorita estoy ocupando y bueno, algunas cosas por ahí. Bien, entonces si nos damos cuenta por acá, yo quisiera hacer una tabla nueva y pues no puedo. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para hacer nuestra tabla aquí? Bueno, nos vamos a regresar y nos vamos a ir a esta área donde dice base de datos y tenemos base de datos MySQL. ¿Sale? Entonces lo que hacemos, vamos a entrar a esta área, vamos a dar clic acá y bueno, pues aquí nos dice crear una nueva base de datos. Vamos a poner, por ejemplo, aquí yo ya había creado una que se llama colegio, pues no sé, vamos a poner la escuela. ¿Vale?
Vamos a ponerle escuela y le ponemos crear una base de datos. ¿Sale? Ahí dice se ha añadido la base de datos tal. Volver. Ok, entonces ya tenemos uno de los requisitos, ¿sale? Aquí tengo mis bases de datos y ahorita la que acabo de agregar se llama escuela. Bien, pero no nada más necesitamos eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos un usuario que tenga permisos para esa base de datos. Vamos a crear alguno. Por ejemplo, ahorita voy a poner así a lo loco, alguno. Así se va a llamar. Y bueno, obviamente voy a poner una contraseña. Pues no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y lo que sea. A lo mejor, a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Unas letras. 1, 2, 3, 4, 5. JJJ. Ya. Y 1, 2, 3, 4, 5 y JJJ. Y pues sí, dice que la seguridad de la contraseña debe ser al menos 65. Bueno, pues no me acepto. Vamos a poner entonces esta. Una contraseña un poco más fuerte, ya la puse. A ver, perdón. Ahora sí. Y me dice que no, porque estaba al revés. A ver. Oh, que la canción. A ver, espérenme, ¿por qué? Tengo problemas con mis mayúsculas y minúsculas. Ahora sí. A ver, vamos a ver. Y ahora sí, entonces ya puse una contraseña. Sale para el usuario que se llama alguno. Tengo que crear el usuario. Entonces, pues crear usuario. Dice que ya lo creé. Aquí, si quiero guardar, pues yo les recomiendo que, a menos que sea su computadora, pues sí la guarde. Si no, pues no la guarde. Ponerle volver y ahí está. Entonces ya tenemos otra vez la base de datos y ya deberemos de tener por aquí un usuario. Aquí está el usuario que se llama alguno. Pero este usuario, si se dan cuenta, dice que si queremos añadirlo o añadir el usuario a la base de datos. Y pues sí, sí quiero añadirla. Dice self alguno, que es el usuario a quien lo quiero asignar, pues a mi base de datos que acabo de hacer. Y le pongo pues, simplemente añadir. Ahora, cuando yo le pongo añadir, si se dan cuenta, me sale lo que son los privilegios del usuario. ¿Qué es lo que quiero que haga? Si quiero que el usuario haga todo, pues directamente todos los privilegios. ¿Sale? Y si no, pues ustedes ya van seleccionando cuál es el que necesitan. Ponemos a hacer los cambios y pues ya está asignado. Y entonces ahora sí, pues nosotros ya tendríamos los datos necesarios. Ya pudimos crear una base de datos y ya tenemos un usuario asignado, ¿sale? Y que tiene permisos, que eran los requisitos que vimos que se necesitan, ¿sale? Ahora bueno, si nos regresamos por acá, vamos a abrir por acá el PHP ¿sale? Aquí está, y si se dan cuenta, pues ya tengo mi base de datos, se llama escuela, ya tengo el usuario asignado y todo. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues simplemente crear la tabla. Vamos a crear la primera tabla, por ejemplo, pues acá ya tengo profesores, que tiene 4 columnas. Vamos a continuar y pues ya podemos empezar. Pues no sé, vamos a poner aquí, ya había creado una, y de profesor, ¿de qué tipo? Pues varchar, ¿verdad? Esto va a depender del modelo que hicimos allá. Ahorita no quiero pasarme al modelo. Simplemente voy a hacerlo muy rápido, lo que hicimos, ¿no? El i de profesor, varchar y pues a lo mejor una longitud de 10. ¿Sale? Necesitamos a lo mejor un índice, perdón, un índice, que sea una llave primaria, pues acá la ponemos continuar. Ok. Después a lo mejor agregamos el otro campo, que es el nombre del profesor. ¿De qué tipo? Pues varchar. ¿Y de cuánto? De 30. Esto tiene que coincidir con lo que hicimos en el modelo de burbujas. Ahorita no estoy siguiendo exactamente el modelo que les puse de ejemplo. Lo estoy haciendo nada más así, rapidito. Por ejemplo, de la especialidad, otra vez varchar y pues que 30. Y por ahí a lo mejor el teléfono de tipo entero y le damos 15. Y eso es todo. Nosotros ya creamos nuestra primera tabla. Podemos guardar y ya está. Y si se dan cuenta, pues entonces ya tenemos la base de datos y ya tenemos nuestra nueva tabla que se llama profesores y que tiene sus campos. Pues acá están sus campos. Y ya con esto está preparado para poder ser accedida desde un lenguaje de programación. Para obtener los datos del servidor de arriba, eso se los deben de pedir a su proveedor de base de datos, o por acá tenemos
una opción que dicen información del servidor. Ahorita no voy a entrar a ello por seguridad, pero bueno, ustedes podrían entrar y de ahí van a obtener los datos para el servidor que está alojando su página o su dominio. Y bueno, así de rapidito, esta es la guía que quería enseñarles. Posteriormente, pues ya vamos a ver cómo acceder, ¿verdad? Desde un lenguaje de programación a esta base de datos y poder llenar registros y hacer todo lo que necesitamos en nuestro sistema. Bueno, pues gracias por ver este video. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.